Yo hoy día me declaro incompetente como analista político, no entiendo absolutamente nada, no sé a quién ser leal, a quién no ser leal, en qué creer, de verdad. Yo entiendo que estamos pasando un momento súper difícil, entiendo que la gente necesita ayuda. Cuando tú le prohíbes trabajar a la gente, es una obligación del Estado ayudarlo, si le estás prohibiendo trabajar, pero lo que yo siempre he entendido es que la ayuda tiene que venir del Estado. Y si uno empieza a sumar todo lo que ha cedido el presidente de la República, y tarde, cede cuando ya está a punto de quedar colgando en la horca, si uno lo suma en términos de plata, se podría haber mandado un bono universal que estarían todos contentos y aplaudiéndolo mundialmente. Pero por hacer las cosas tarde, se hacen mal y finalmente traiciona los principios. Yo soy un seguidor de este gobierno por los principios que representaba. Y como hace rato que abandonó los principios, hace rato que no sigo al gobierno. Pero mira, es interesante lo que estáis diciendo, porque acá vamos a tener el problema de los principios versus un proyecto que es mejor, por el tema del reintegro y una serie de cosas. Tú, este proyecto, si fueras parlamentario, el que anunció ayer el gobierno, ¿lo votarías a favor o lo votarías en contra? A ver, lo que pasa que es compleja tu pregunta y te voy a explicar por qué. Porque independientemente del tema económico que va a producir esto, el mal que le va a producir a la gente en el mediano y largo plazo con respecto a sus pensiones, hay un tema político de atrás que también a veces van cobrando distinta importancia. Para mí el tema de mantener la república, ¿no es cierto?, el tema de mantener la democracia es un tema fundamental. Sin democracia, para mí, creo que nada funciona. Entonces es como cuando se contraponen valores que tú dices, bueno, aquí está el valor de la vida, pero está el valor, ¿cuál es más importante? ¿Qué es lo más importante en este minuto? A mi juicio, es mantener la democracia. Hay grandes amenazas de que la democracia pueda de alguna forma terminar aquí, incluso hasta en una guerra civil. Yo creo que el nivel de claro. No, sorprendente. O sea, es que el nivel de polarización que hay hoy día, Guillermo, hace entender que el presidente finalmente haya hecho lo que hizo. Sin embargo, porque ve que bajó un 9%. Si empezamos a revisar la CADEM, el 70% decía que se retire el Tribunal Constitucional, que apruebe el tercer retiro. Siempre sabemos que la gente va a querer más plata hoy día que mañana, siempre. O sea, eso es un dicho de la causa. Pero el presidente está con un 9% de aprobación. O sea, está más solo que un nochero. Entonces ya... que un relojero que trabaja de noche. Que un relojero que trabaja de noche. Entonces la verdad que tu pregunta es bien jodida, porque yo si fuera diputado al momento de votar diría, a ver qué le conviene más al país en este minuto, después veremos cómo arreglamos la otra, pero creo que esto se podría haber evitado, a eso es lo que me refiero. Te agradezco la respuesta, porque yo estoy en ese proceso de reflexión que tú estás diciendo. Mira que ¿Votaste a favor del segundo retiro? No, en contra. De hecho, en la comisión de trabajo, el proyecto del gobierno lo perdí 12-1. Todos votaron a favor, salvo yo que voté en contra, y incluso votó a favor el actual ministro del Trabajo, Patricio Melero, porque era el proyecto del gobierno. Yo entiendo por qué. Pero mi argumento en ese momento era, un mal proyecto es malo, sin importar si lo presenta la oposición o lo presenta el gobierno. Ahora, yo he estado meditando durante la noche y lo consulté con la almohada. Creo que este proyecto en particular, si tiene reintegro, lo voy a apoyar. Pero si no tiene reintegro de ningún tipo, lo voy a volver a rechazar. Sí, y me da lo mismo que sea el gobierno. Cambia un poquito la figura si tiene reintegro, por cierto, porque ahí está de alguna forma protegiendo, no sé si... Protegiendo las pensiones, que es lo que uno más le preocupa. ¿Cuánto tiempo va a pasar con ese reintegro para recuperar lo que se ha retirado? Pero ya además, por lo menos hay una intención de... Y además hago mío un argumento de Pepe. Pepe repetía mucho... Yo voté en contra. Yo sé. Pepe repetía mucho... Yo sé. Del gobierno. Yo sé. Voy a votar en contra del tercero del gobierno. El Pepe decía mucho al principio que se abría una puerta, se sentaba un precedente muy negativo, cosa que es completamente cierta, y además la historia le dio la razón. Quizás es el momento de cambiar el presente, de que si en algún minuto, como ya se abrió esta puerta, se sigue sacando plata de los fondos, hay que buscar también una fórmula de reintegrarlo.
Bueno, yo no he decidido mi voto. Esta noticia está muy fresca. Quiero conversarlo con gente que respeto, es cierto que es inteligente y qué sé yo. Cada uno tiene su opinión, la vamos a discutir. Sí. Pero quiero hacerle un desafío ahora. Vamos a ver, votemos los tres. ¿Va a haber un cuarto retiro o no? O sea, un intento de cuarto retiro, de todas maneras. Pepe. Cuarto, quinto, sexto. Yo también pienso lo mismo. Décimo. O sea, ese es el punto, querido amigo. Misma razón, misma disposición. Sí. Cuando haya una crisis asiática o cuando haya 2 dígitos de cesantía, siempre, ya está abierta, hay un forado. Se abrió una grieta. En la represa, cuando se abre una grieta y sale un hilito de agua, termina vaciándose por completo. Y por es verdad. Bueno, queremos conocer la opinión de nuestros auditores también. Hoy día tenemos una tecnología nueva. Si ustedes nos están viendo, ahí abajito, a mano derecha en la pantalla, hay un código QR. Y resulta que al poner su ¿cómo que se llama? Teléfono ahí, directamente lo lleva al WhatsApp del programa y usted puede mandar su audio. Así que estamos con la última tecnología, bueno, gracias a Juanito. Ahí Qué moderno. Así que moderno. Ponen ahí la máquina, el teléfono, y leen el QR y lo lleva al tiro para que puedan opinar y conversar en el día de hoy. Déjame, antes de ir a la pausa, dar algunos datitos nomás de la plaza pública de esta semana. Aprobación del presidente Piñera cae a 9%, menos 7 puntos, y alcanza el nivel más bajo del segundo mandato. La caída en la aprobación presidencial se da especialmente en la clase media, 16 puntos, en los identificados con la derecha, 16 puntos, y el centro, 17 puntos. Y entre quienes votaron por Piñera en la segunda vuelta, 17 puntos. Respecto al retiro del 10%, esto es lo que le decía de las AFP, el 87% está de acuerdo con que se apruebe este proyecto de ley, aún a riesgo de que su pensión sea más baja, mientras el 72% haría el retiro si es que prospera la iniciativa. En el mismo ámbito, 87% están en desacuerdo con la decisión del gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional para frenar la moción parlamentaria. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Vamos a la pausa y regresamos. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Sí, con el sistema nuevo estamos de vuelta ya. Me estaban diciendo que están llegando muchos WhatsApp con este nuevo sistema, pues es más fácil. Pues. Uno... Estoy a punto de acercarme a la televisión, pero sí, me vas a retar porque cuando me cruzo por la cámara... No, acércate, haz la prueba, a ver si te funciona. Acércate a la televisión y ve por la máquina fotográfica ahí, de loca, a ver si te lleva... Hagamos la prueba con uno de Ancud. Ya, ahí está. ¿Te llevó? Ya, pues ahí tenéis que mandar el WhatsApp. Mira, ahí me llega el WhatsApp de la agricultura al tiro. Está buenísimo. La única que alega con este sistema es la Priscila. Tengo 100 WhatsApp, por favor, paren. Está bueno, está muy bueno. Está bien. Bueno, pero elige los mejores, pues. Ya. Yo, más que entrar a analizar las medidas del gobierno, que ya más o menos sabemos por qué lo hizo, es para la gente es una mejor propuesta que la que presentaron los parlamentarios, básicamente por 3 razones. Una, porque es legal, no es inconstitucional. Segunda, porque ayuda a la gente que se quedó sin fondo de pensiones. O sea, es más plata para el Estado que la propuesta de los parlamentarios. Digamos, del Estado, no para el Estado. Es más plata del Estado, de todos los chilenos. Estado, claro. Por eso mismo que
que yo concuerdo con Pepe que aquí se ha manejado pésimo el tema, porque si uno empieza a sumar una y otra cosa del gobierno, la cantidad de plata que podría haber sido en forma directa, sin tocar los ahorros de la gente, habría sido significativa. Pero todo, yo no sé qué le pasa al gobierno. El gobierno está enfermo, todo lo hace mal, todo lo hace enredado y todo lo hace tarde. Entonces, yo sé que mucha gente se molesta con que, oye, pero que si tú te vas en contra del gobierno, ¿qué esperáis del otro? No, es que basta, pues sí, uno puede ser leal, pero hasta cierto punto no va. Pues uno, hasta la medianoche. Hasta la medianoche. Uno tiene que darse cuenta que, ¿por qué esperó hasta último momento para hacer algo así si lo tenía planificado? ¿Cómo no hay capacidad de anticipación? Es muy joven el grupo, el círculo político que rodea al presidente, son muy jóvenes, falta de experiencia, falta de manejo. ¿Qué pasa, Guillermo? No, mira, yo antes de hablar de eso, un punto, tú estabas hablando recién sobre el tema de la lealtad y que mucha gente te decía, oye, si tú criticas así de fuerte al gobierno, que queda para la izquierda. Yo, este es mi primer periodo parlamentario, llevo 3 años en el Congreso y yo cometí un error en estos 3 años. Y fue que, y aprendí, pues uno aprende de estas cosas. Pepe me mira con cara de... ¿Qué lo dije, decir? pequeño saltamonte. La lealtad, yo aprendí en estos 3 años que no significa apoyar incondicionalmente al gobierno. Cosa que yo sí hice. Apoyé hasta el segundo retiro, que yo dije, no, yo no voy a votar a favor de esta cuestión. Yo siempre apoyé al gobierno en sus proyectos, lo defendía, y Pepe me veía ahí en la Comisión de Hacienda desplegar toda la retórica posible para defender al gobierno en proyectos que eran muy bien defendibles. Hasta lo indefendible. Y hasta algunas veces los indefendibles. Y la verdad es que aprendí que la lealtad tiene que ver también con hacer críticas cuando las cosas se están haciendo mal, justamente para que el gobierno, dentro de un plazo oportuno, con sentido de oportunidad, pueda reaccionar y pueda enmendar el rumbo. Si no pasa lo que está pasando hoy día, es que el gobierno está haciendo una movida que a mí me parece interesante, inteligente, pasa a la ofensiva, sale de la inacción, pero como tú bien dices, pues, Checho, muy, pero muy tarde. Entonces, quizás si es que nosotros hubiéramos sido desde el Congreso también más críticos hacia el gobierno, con puertas cerradas, con argumentos, pero en el fondo haciéndoles ver los errores que estaban cometiendo, quizás no habríamos llegado a este punto. Y creo que al final esa lealtad entendida como nunca criticar, siempre hacer todo lo que el gobierno te pide, te lleva a un gobierno que finalmente no corrige el rumbo cuando lo está haciendo mal. Así que eso, nota mental, si es que el próximo gobierno es de mi sector y yo sigo en el Congreso, voy a ser mucho más crítico. Ahora, en la interna, digo, no en público, sin esas deslealtades que hoy día nosotros vemos en figuras de derecha que tratan de sacar leña al árbol caído, pero sí en la interna yo creo que es importante ser un poquito más crítico. Ahora, la pregunta que yo me hago, Pepe, ¿el gobierno no escucha a su gente? Bueno, tú no eres parte del gobierno, pero porque si yo fuera parlamentario, yo le diría, señor presidente, o al que tenga que pueda hablar, si el gobierno no sale con un proyecto similar, de similares características en términos de ayuda vigorosa a la gente, yo voy a tener que votar esta cuestión. Pero no parto como partieron muchos parlamentarios populistas, porque digámoslo, aquí cerca de las elecciones uno se da cuenta realmente quiénes son los populistas de verdad, o los que se dicen demócratas y qué sé yo, y que finalmente son populistas igual que la gente de izquierda. Yo hubiera condicionado mi voto a un proyecto similar, de tal modo que el gobierno, porque yo le encuentro razón a los parlamentarios que dicen, oye, hay que ayudar a la gente, si la gente hay que ayudarla, pero no ayudarla de la forma tan mala que se ha estado ayudando con los retiros. Y al final no es una manera de ayudarla. O sea, perdóname, dejar que gaste su plata, la que tiene reservada para la pensión futura, no es una verdadera ayuda. Ahora, yo creo que es bien inexplicable lo que ha ocurrido con Sebastián Piñera en este segundo gobierno, cuando uno compara con el primero, porque muestra un nivel de aislamiento en su reflexión. Pues yo nunca voy a cometer el error de responsabilizar al entorno, que siempre haya la tentación, lo están asesorando mal. Claro. Mira, yo
¿Dónde están sus asesores? Tú conoces a Sebastián Piñera. Sebastián Piñera tiene sus opiniones y su reflexión propia y cuesta muchísimo hacerlo cambiar. Y solo cambia, y ese es su problema, cuando ya está ahogándose. Piensa tú que el fin de semana una vicepresidenta de Renovación Nacional y diputada destacadísima dice: la agenda de Chile Vamos tiene que avanzar con o sin la moneda. Ese es un ultimátum. Yo nunca había escuchado una cosa similar, lo que muestra ya un nivel de desafección límite, o sea, mucho más allá del límite. Entonces tú te preguntas, ¿por qué el gobierno y Sebastián Piñera, que es un tipo, uno puede criticarle muchas cosas, pero no su inteligencia? No, por supuesto. Eso es lo que llama la atención. Inteligencia emocional, por supuesto. Pero eso es lo que llama la atención. Entonces, cuesta creer que no haya previsto que el tema estaba en el primer retiro. Y que ahí es donde tendría que haber puesto los recursos alternativos, la gestión política alternativa, incluso el Tribunal Constitucional alternativo. Y francamente, dejó que se abriera esa grieta. Y una vez que se instala la idea de que tú puedes usar los recursos para las pensiones en necesidades presentes, anda tú a parar esa reflexión. Anda tú a pararla. Imposible. Esto va a parar con una reforma de pensión, integral del sistema de pensiones. Si no, no va a parar. Y Piñera va a pasar, el presidente Piñera va a pasar a la historia como el tipo en cuyo periodo se retrasó el objetivo de brindar pensiones dignas en por lo menos 6 años. Y de paso, en debilitar a su coalición en materia electoral al límite, al piso más bajo desde 1989. Marianne Guevara dice: buenos días, sorry, lo quisiera ver con la guitarra en la mano. Piense cómo es gobernar con el Congreso en contra. No tiene mayoría. Al presidente elegido le hicieron acusación constitucional y le desean hacer otra vez. Los que no fueron leales son parlamentarios del oficialismo. La centroizquierda, abducida por el Partido Comunista y Frente Amplio, y peor, es el complejo por darle estabilidad a Chile en su gobierno, deshonran nuestros muertos y nuestro dolor pandémico. El que gobierna le entregará a Chile la retirada de la pandemia, con ello el crecimiento, más libertades. Tenemos un problemazo en Houston. Saludos, Marianne. Tiene razón, Marianne, en muchas cosas. Es cierto lo que dice. Yo siempre lo he dicho, no es fácil gobernar con todo en contra. Y la verdad que en el último tiempo mi sentimiento hacia el presidente ha sido más de pena que de rabia. Me ha ido cambiando la rabia por la pena, porque la verdad que lo encuentro que está en una posición muy difícil. Pero tú estarás de acuerdo, Marianne, que esa posición la ha construido él también, pues. Si no, ¿para qué estamos con cosas? Si no es el primer gobierno que gobierna con un parlamento en contra. O sea, eso lo han tenido mucho. Pero para eso justamente hay que tener mucha más política, ¿o no, Guillermo? Sí, a ver, yo creo que las culpas son compartidas. Efectivamente, desde el principio, cuando apenas asumió el presidente Piñera, ya se vislumbraba una parte de la oposición en el Congreso muy obstruccionista, muy poco democrática, que uno veía que al final estaban sentados ahí solamente para hacerle daño al gobierno. Pero eso no quita que también había una oposición más moderada, una oposición con más ánimo de diálogo y de llegar a acuerdo. Y ese ánimo de llegar a acuerdo, esa moderación, ellos la fueron perdiendo, en parte también por la incapacidad que tuvimos nosotros desde el gobierno de tender los puentes. Y de generar ese diálogo, y de tender la mano, y de llegar a acuerdo. Y entonces esa oposición más moderada se fue al final del día también radicalizando. Mira, la gente se olvida, pero nosotros logramos sacar desde la Cámara de Diputados un proyecto consensuado de reforma a las pensiones. Llevamos 15 años discutiendo en el Congreso, yo llevo 3, pero 15 años en el Congreso el tema de la reforma a las pensiones, y se logró llegar a un acuerdo en la Cámara de Diputados. Y con votos de la oposición el gobierno sacó adelante un proyecto. Pero después se trancó en el Senado. Y uno dice, bueno, ¿por qué
hoy día parecería imposible sacar un acuerdo así importante en un tema así delicado en la Cámara de Diputados. ¿Por qué hace 2 años pudimos hacerlo y hoy día no? Y es porque ya no existen las confianzas que existían hace 2 años, ya no existen los vasos comunicantes que existían hace 2 años, y eso es responsabilidad también del gobierno, no solo de la oposición. Para mí sería muy fácil criticar solo a la oposición, pero así no vamos a mejorar. Tú sabes, Guillermo, que el tiempo político para hacer reformas no es igual al tiempo pura y simple. Sí. Piensa tú que la reforma de pensiones propuesta por Michelle Bachelet 2017, que era incluso más conservadora de la que aprobamos en la Cámara. Eran 5 puntos, 3 para capitalización individual y 2 para colectiva. Ahora son 6, 3 y 3, lo aprobado en la Cámara. En fin, hay varios puntos que la hacen más progresiva, la que aprobamos, que la que ustedes rechazaron el 2017. ¿Y por qué se rechazó el 2017? Por la proximidad a las elecciones. De las elecciones. Lógico. El tiempo para hacer reformas grandes son los 2 primeros años de un gobierno. Yo creo que el gobierno, el país en general y el gobierno en particular, a mi juicio, están pasando por una de las peores crisis desde la vuelta a la democracia. No sé cuál es la visión de usted. Marcela, parte tú y después escuchamos a Hernán. Bueno, comparto que efectivamente estamos pasando una de las peores crisis, que a veces uno creía que el país tenía instituciones sólidas, y pasa que cuando quienes ocupan cargos en esas instituciones que no respetan sus atribuciones o su jerarquía o su rango de poder, bueno, al final demuestra la debilidad de repente en la que estamos parados y lo grave que es. Yo creo que aquí han pasado muchas cosas que requieren demasiado análisis y a uno le preocupa que la visión sea tan corto plazo, ¿no es cierto?, de parlamentarios pensando en su reelección o de candidatos presidenciales pensando en subir en su encuesta, cuando tenemos una película grande que no está bien. Y cuando la estabilidad está en juego, quienes más sufren son son al final los más vulnerables y no los poderosos. Entonces, yo creo que cuando uno tiene una declaración como la que hicieron el grupo de senadores de oposición, que pretenden obligar al presidente a promulgar una ley en la que el gobierno tiene legítimas dudas de que sea inconstitucional, lo ha planteado así, y en un Estado de Derecho el organismo que tiene que resolver si es constitucional o no es el Tribunal Constitucional, pero simplemente pretender obligarlo a promulgar una ley que el gobierno cree que es inconstitucional, mal. Por otro lado, la amenaza de destitución siempre arriba de la mesa. Llevamos desde octubre del 2019 con una coalición y un gobierno que siempre tiene que conversar bajo la amenaza de que no termina su periodo, de que se le destituye, y eso es gravísimo porque ahí no hay ninguna libertad para avanzar ni para plantear. Pero pasa que al final al frente no estás encontrando interlocutores que estén dispuestos a cuidar la democracia y la estabilidad por sobre todo. Entonces, a mí me llama la atención en esa declaración de los senadores todo, de la democracia cristiana en adelante. Eso por una parte. Hoy día ver que miembros del Tribunal Constitucional, como Aróstica, diga que el Tribunal Constitucional está para solucionar los problemas de la gente, cuando es un tribunal que tiene que fallar en derecho. Te puede gustar o no hoy día el proyecto que tienen que ver, puedes querer que se apruebe, puedes querer lo que quieras como ciudadano, pero el día de mañana estás tremendamente vulnerable si los que ejercen poder no lo ejercen conforme a sus atribuciones. Entonces, efectivamente, estamos en una situación muy complicada, de mucha debilidad institucional, y yo creo que aquí es importante actuar con unidad y sobre todo exigiéndole a quienes hoy día tienen cargos de poder que piensen más allá de su reelección y más allá de subir o no un par de puntos en las encuestas, porque hay demasiado en juego. Comparto 100% tu opinión, Marcela. A ver, Hernán, ¿cuál es tu visión y también la posición de Evópoli, que no participó de la ceremonia de anuncio de este proyecto alternativo que estaba presentando el gobierno? A ver, en primer lugar, estar de acuerdo con que estamos en una situación crítica, muy, muy delicada en términos institucionales. La política no está dando el ancho y la ciudadanía está perpleja frente a su incapacidad de ponerse de acuerdo en un momento tan difícil, en medio de una pandemia. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo,
y hablando también de nuestro sector y hablando de lo que hizo Evópoli, también hay una crisis de las convicciones, de los principios. Desde un primer momento, Evópoli ha estado de acuerdo y ha apoyado todos los fondos, todos los programas, todas las medidas para ir en ayuda de las personas. Porque estamos súper conscientes de que esto tenemos que hacerlo de manera urgente y hacerlo con fondos generales. Y por lo mismo nos hemos opuesto desde un principio a ir desfondando los ahorros de las personas en materia previsional. Y por eso votamos en contra del primero, del segundo y del tercer retiro, porque creemos que lo correcto es hacerlo con fondos generales y no que cada uno se rasque con sus propias uñas. Entonces, lamentablemente, el gobierno tiene que salir con esta medida de último momento, con un grado de improvisación importante, y Evópoli lo que ha querido es ser consistente con lo que ha votado y ha señalado, y es por eso es que no acompañamos el domingo este anuncio. Ahora, creemos que lo que está ocurriendo no es que se esté discutiendo ahora solo un tercer retiro. Pamela Giles lo hizo el día de ayer, ya se anunció un cuarto retiro, y el objetivo entonces es desfondar el sistema y destruirlo. Y nosotros, en Evópoli, no queremos ser parte de eso. Y por lo tanto queremos señalar con mucha fuerza de que es clave ir en ayuda de las personas, pero lamentablemente en este caso es posible que hayamos llegado tarde. Yo creo que el tercer retiro es un hecho. Y lamentablemente es muy probable que lo mismo ocurra en la medida que nos acerquemos a las elecciones, a un cuarto y a un quinto retiro tal vez. Pero al menos Evópoli va a quedar con la tranquilidad de haber votado en conciencia de acuerdo a sus convicciones. Aunque tenemos que ir a la pausa, Marcela, te doy la palabra. Sí, muy corto, porque yo aquí tengo una diferencia con lo que ha hecho Evópoli. Yo creo que una persona, un ciudadano común que vota por el gobierno tiene todo el legítimo derecho, ¿no es cierto?, a sentirse descontento, a marginarse en momentos difíciles, a frustrarse o de frente a rechazar lo que está haciendo el gobierno. Pero creo que los partidos de la coalición tienen una responsabilidad mayor a la de ese ciudadano común cuando hay una situación de debilidad institucional como la que estamos enfrentando. Entonces, yo no puedo compartir, y toda mi vida en política he actuado conforme a convicciones y todo eso, pero de repente a mí me pasa que es un poco cómodo la posición que está tomando Evópoli, que hoy día están fuera del gobierno opinando así, porque si uno también considera, tuvieron los dos ministros más importantes, los dos ministerios más importantes estuvieron a cargo de Interior y a cargo de Hacienda en los periodos más complicados. Y las convicciones no son solamente respecto a la capitalización individual, ¿no es cierto? Las convicciones también son el combate a la violencia, al terrorismo en la Araucanía. Bueno, tuvieron ministro del Interior durante todo el periodo más álgido. Y después que deja el ministro del Interior de Evópoli el gobierno, entonces ahora desde afuera es como dar recetas de combatir la violencia. Y en poco pasa lo mismo. El ministro Brioni ha tenido a su cargo todo el periodo de ayudas sociales, pidió a los parlamentarios de Chile Vamos votar a favor del segundo retiro del proyecto que presentó el gobierno. Entonces yo siento que a veces no vaya a entenderse que también hay bastante oportunismo en esta posición que están tomando hoy día, porque han sido ministros en las áreas más difíciles, en las áreas de mayor responsabilidad durante toda la pandemia, y creo, uniendo al principio, creo que los momentos son tan complicados que la responsabilidad con la que tienen que actuar los partidos de Chile Vamos, cuando el gobierno está bajo este ataque brutal de la izquierda unida para tratar de desestabilizar, creo que se les tiene que exigir a los partidos una responsabilidad mayor que aquel ciudadano de a pie que con legítimo derecho puede decir me molesta lo que está haciendo el gobierno. Y cada uno podemos tener muchas críticas a lo que está haciendo el gobierno y tener diferencias, pero creo que son tiempos especialmente delicados. Va a tener oportunidad, Hernán, me parece súper interesante este tema. Yo tengo un matiz con respecto a lo de Marcela, un matiz muy pequeño, si bien es cierto entiendo muy bien lo que ella dice. Mi matiz es, el gobierno no ha sido leal con su gente. ¿En qué sentido? Hace pagar el costo. Hoy día votar en contra del tercer retiro es lo más impopular que hay. De hecho, muchos de los que creíamos que eran consecuentes de la centroderecha votaron a favor del tercer retiro porque el populismo es una cosa que lo invade. Los que se mantuvieron firmes y votaron que no, pagando el costo político, al día siguiente el gobierno les da vuelta a la espalda, tienen todo el derecho, Marcela,
de decir, paren la cuestión. Porque el gobierno, si se trata de traicionar principios, es el que más principios ha traicionado en términos de los principios de la centro-derecha. En mi modesta opinión, yo sé que tu posición es más compleja, está mucho más cercana al gobierno, familiarmente incluso, pero yo creo que aquí hay que conversar este tema, porque este es un tema muy importante para lo que viene, para lo que queda. Así que a la vuelta de la pausa seguimos. Sí, pero Checho, sí, no me metáis temas familiares. Yo aquí opino con total libertad, así que eso fue como una cosa nada que ver. O sea, fui a ver, sí, ciertas lealtades con el gobierno con el que actuó, pero he tenido una sola posición respecto a los retiros y me he manifestado siempre en contra, así que ahí no hay tanto matiz. A ver, pero decir que hay como una cercanía familiar es como desmerecer la opinión, porque eso es mi forma de argumentar. Te pido disculpas si lo entendiste así, yo simplemente es por respeto. Tú eres la señora del ministro de Relaciones Exteriores de este gobierno. Entonces, por respeto, ¿cómo opino? Pero por cierto, o sea, yo conozco tu forma de pensar y la comparto casi en un 100%. De hecho, tú sabes perfectamente lo que pienso con respecto a ti. Es simplemente... No, pero influye más, y lo digo de verdad. Creo que cuando uno ha sido ministro de un gobierno, también guarda ciertas lealtades. Porque lo digo de verdad, o sea, Ignacio Briones existe hoy día en política también, básicamente porque fue ministro de un gobierno. Entonces, yo creo que hay ciertas formas, si no un problema de fondo. Yo he estado siempre en la misma postura y creo que es verdad lo que tú dices, que deja desfasado a quienes han sido muy coherentes, pero ya hablaremos del proyecto del gobierno. Pero hay un tema de las lealtades de cómo actuar, ¿no? Nos pasamos harto de la pausa, pero era importante. Vamos a la pausa y regresamos. Con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Guillermo Castro me escribe siempre al lado equivocado de la historia. Guillermo, antes de leer tu mail, quiero decirte que voy a seguir siempre del lado equivocado de la historia que construye el Partido Comunista. Que te quede pero súper claro que pienso radical y totalmente distinto al Partido Comunista. Ahora voy a leer tu mail. Buen día, Checho. Es lamentable tu homenaje a una institución que ha sido acusada por distintos organismos internacionales, los mismos que siempre citas para condenar a Venezuela por violar sistemáticamente los derechos humanos a miles de compatriotas y ha cargado a otros cientos. Voy contestando de a poco. Primero, esos organismos internacionales cooptados por el comunismo internacional, los principales violadores de derechos humanos no nos van a dar cátedra nunca a los demócratas de violaciones de derechos humanos. A mí que un comunista me venga a mí a enseñar de derechos humanos, no lo acepto. No lo acepto y me parece vergonzoso. Me parece vergonzoso que esté nombrado Alejandro Navarro presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Una burla a un pueblo entero. A mí, ustedes podrán engañar a los ignorantes, pero a mí no me van a engañar. O sea, y te lo quiero dejar súper claro, porque no he visto ningún organismo que diga que Carabineros ha violado sistemáticamente los derechos humanos. Cuando están en combate, y efectivamente, y hay que lamentarlo con toda la fuerza, un disparo de estos balines, que antes formaba parte del protocolo que podía usar Carabineros, hubo problemas con algunos ojos de los manifestantes, de los violentos manifestantes, digámoslo también, porque pasan a ser víctimas inocentes como que iban pasando por ahí. El señor que perdió la vista, lamentable que un joven pierda la vista, hay videos claramente que está tirando piedra contra Carabineros. ¿Y qué pasa si un piedrazo de eso le cae en un ojo a un carabinero? ¿Esa no es violación de derechos humanos? ¿Hasta cuándo crean realidades? ¿Hasta cuándo? Yo ya estoy aburrido de esta cuestión. Sigo con el mail.
Homenajear a una institución cada vez más deplorable es una burla a cientos de familias que han sufrido los atropellos de los energúmenos vestidos de verde. Soy periodista independiente. Esa te la creíste tú nomás. Y me tocó ver en situ el brutal represión de carabineros y el salvajismo de una tropa que ve al manifestante siempre, sea de Plaza Italia para abajo. ¿No? Poniendo la lucha de clases como siempre lo hace el Partido Comunista, como un enemigo a exterminar. Lamentablemente tu homenaje, pero supongo que no se puede esperar una condena en contra de las violaciones de derechos humanos del que fuera bufón preferido del dictador en aquellos años oscuros de la patria, Guillermo Castro. Yo creo que no merece más comentarios. O sea, la gente se puede entender claramente quién está escribiendo este mail. Así que Guillermo, yo los leo. ¿Sabéis por qué los leo? Porque me llega a dar risa lo care raja que son ustedes. Me llega a dar risa los comunistas hablando de derechos humanos. No, paren el deseo. ¿Sabéis qué? Yo no soy candidato a nada. Yo sé que lo que estoy diciendo es políticamente incorrecto. Yo sé que las redes se van a aprender. Pero ¿sabéis qué más? Yo tengo sangre que corre por mi cuerpo y tengo un nivel de saturación ya con este tema que ya no da para más. Grande Carabineros de Chile, todo mi apoyo. Por supuesto que no voy a apoyar a los quienes se salgan del protocolo y que hagan como que se llama efectivamente cometan abuso. El poder siempre lleva de la mano la posibilidad de cometer abuso y los abusos no pueden ser cometidos ni por un político que tenga poder, ni por un carabinero, ni por un militar, ni por nadie. Y siempre ha estado mi condena a esos abusos. Pero decir que sistemáticamente una institución que tiene 60.000 hombres viola los derechos humanos, estamos hasta el loli, perdona que te diga, ya. Perdónenme, es abrupto. Hernán. Oye, sí, yo tengo que responderle a Marcela, porque creo que se fue largo con Evópolis, y creo que hay cosas que están en su argumento que son súper debatibles. En primer lugar, que haya un sentido oportunista, cuando lo que está haciendo Evópolis es ser consistente y asumir un costo electoral brutal. Si hoy día aquí estar a favor del tercer retiro es estar con el 90% de la población, entonces no veo el oportunismo, yo veo más bien consistencia y costos, y créeme que la decisión para el partido es muy difícil. Los parlamentarios que de nuestro sector se terminaron sumando al tercer retiro, lo hicieron porque tienen una elección al frente, ¿para qué decir los de la oposición? Entonces hay una calculadora electoral en el Congreso muy grande respecto al tercer retiro y nuestros parlamentarios se están negando a eso. Yo creo que eso es algo a respetar. Respecto del segundo retiro, cuando tú dices, oye, eran ministros los Evópolis cuando se mandó el segundo retiro, así es. Y hubo una razón muy importante para hacer un proyecto del gobierno en materia de segundo retiro, crear un precedente en el Tribunal Constitucional de que esto debía hacerse desde el Ejecutivo porque el Congreso no tiene facultades para tal efecto. Y se hizo, y se logró. Y hoy día, lamentablemente, no estamos, por miedo, yendo al TC, ¿cierto?, a dar la pelea que implicó el segundo retiro. Ese fue su sentido último. Y en tercer lugar, yo lamento que no exista una estrategia frente al cuarto y el quinto retiro. Creo que lo que estamos también nosotros relevando como punto es que estamos desfondando de hecho el sistema de pensiones y da la impresión de que no hay una ruta alternativa para eso. Y queremos nosotros, al menos con 6 diputados y un senador, levantar esta cuestión que hoy día parece poco importante, pero en el mediano plazo va a significar que muchas personas no tengan ahorro para su vejez. Y esa cuestión, creo yo, es fundamental. Marcela. Sí, yo creo que acá hay una cosa, porque efectivamente uno ve la actitud de Ignacio Briones y claro, con un segundo retiro impulsado por el gobierno y con este tercer retiro impulsado por el gobierno, son distintas actitudes cuando era ministro o cuando hoy día es candidato, y eso está bien, Hernán da una explicación, podemos tener una opinión distinta ahí. A ver, yo creo que aquí a mí me pasa una cosa más bien humana, con exministros que dejan el gobierno y critican el gobierno del que son parte. Uno se sale, yo me salí también del gobierno en un minuto que quería tener libertad para participar en los debates que estaban. Uno tiene muchas veces diferencias, pero creo que el estar siempre como públicamente y sobre todo en minutos complicados para el gobierno,
contra el gobierno donde uno participó, a mí siempre me ha complicado. Y eso es una opinión personal. Más aún cuando mucha de la justificación de quienes apoyan los retiros de fondos de pensiones ha sido que el gobierno no ha llegado a tiempo ni en fácil con ayudas sociales. Y cuando aquí estamos hablando del ministro que tuvo a su cargo la implementación de todas las ayudas sociales durante el peor minuto de la pandemia. Entonces, también es complicado que ahora que dejen el gobierno, saberlas todas. Y yo creo que esa cosa a la gente le cuesta entender, que cuando se deja el gobierno las sabes todas de cómo hay que hacerlo adentro del gobierno. Más allá de eso, yo creo que hay una cosa importante con el proyecto del gobierno. Yo comparto con Hernán que aquí se requieren estrategias más claras, políticas y comunicacionales, porque a mí me llama mucho la atención que ante un proyecto que definitivamente es mejor que el que estaba apoyando el Congreso, ¿no es cierto? Porque este proyecto, yo siempre me he manifestado en contra de que se vacíen los fondos previsionales, pero este proyecto que además plantea restituir esos fondos a las cuentas individuales, inmediatamente la oposición sale a desnudar su verdadero objetivo a través del primer, segundo, tercero y cuarto proyecto, que básicamente quieren vaciar las cuentas individuales, creo yo, para tener completa libertad el día de mañana para expropiar a quienes todavía tengan fondos en esas cuentas individuales. Entonces, cuando ya se les plantea que se les va a restituir, sale la verdadera cara de esa izquierda. Pero uno echa de menos que cuando este anuncio se hace, hay una estrategia comunicacional potente en dar a conocer con claridad que esto no es lo que dice la izquierda, esta no es plata para las AFP la que se está restituyendo, esta es plata para las cuentas individuales que han ido siendo vaciadas con los primeros, segundos y ahora tercer retiro. Entonces, yo ahí sí comparto con Hernán que aquí se requiere una estrategia mucho más afinada para lo que viene hacia adelante y también para defender este tipo de propuestas. Bueno, y sí comparto contigo, Checho, muy corto, que efectivamente quienes han actuado con convicción de que este es un proyecto malo y inconstitucional y todo, claro, el gobierno, a mi juicio, en esto debiera desde el primer proyecto haber actuado con un rigor de resguardo de la institucionalidad que se hizo después con el segundo y que se está haciendo ahora. Ahora, definitivamente, ojalá que el Tribunal Constitucional también actúe y falle en derecho. Bueno, yo no quiero que profundicemos en estas diferencias políticas, digamos, entre Bópoli y el resto. Yo quiero mirar la cosa un poquito más de arriba. ¿Ah? Una sola idea, muy breve, perdona, disculpas, que no puedo dejar pasar un punto, y es que Evópoli ha sido de una lealtad y responsabilidad con el gobierno que, lo digo con propiedad, fui expresidente del partido, pocos lo pueden decir. Pero era que no, pues Hernán, si han sido ministros del Interior, ministros de Hacienda. Respecto de otros partidos y otros candidatos presidenciales, creo yo que Evópoli ha sido de una gran responsabilidad, de una gran consistencia. Y es cierto, en este caso, y es la primera vez que ocurre, Ignacio Briones levantó una voz para decir, ojo, esto no lo puedo compartir. Y creo que eso es súper respetable y creo que es un hecho excepcional de un partido y de un candidato presidencial y de una bancada que ha sido, me atrevo a decir, la más consistente con Chile Vamos y con el gobierno. A ver, pero era que no, de verdad que corto, porque han sido ministro del Interior y ministro de Hacienda, o sea, los cargos más importantes. Entonces, que ahora haya que agradecer la lealtad. Si fuera un ministro del Interior durante toda la crisis política más grande, con la violencia igual desatada, o sea... Oye, me refiero al día a día, me refiero a los propios parlamentarios de RN... Oye, bueno, déjenme participar... Somos poquitos. Déjenme... Les pido la palabra, porque en esta diferencia entre las actitudes de los partidos políticos, yo la verdad que si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es tu opinión de lo que hizo el gobierno? Tendría que hacer un análisis previo, decir cuáles son los valores superiores de una nación. Lo primero, a mi juicio, es la democracia y el Estado de Derecho. Y efectivamente, aunque la gente no quiera darse cuenta, hoy día está peligrando el Estado de Derecho y la democracia. Hay acusaciones constitucionales contra el presidente que sería lo más grave que podría existir, que efectivamente el presidente no terminara su mandato. Yo creo que este mandato del presidente, a mi juicio, se saca nota roja de todas maneras. Con todo lo atenuante de que ha sido un periodo muy, muy difícil, sin lugar a dudas. Le ha tocado el estallido, le ha tocado la pandemia, le ha tocado todo lo que vemos y le ha tocado una oposición que le ha negado la sal y el agua. Dicho eso, igual creo que ha habido un vacío político gigantesco en el manejo del gobierno. Y si uno se da cuenta que hoy día el gobierno tiene para dar un 1% más para que la gente pueda devolver
los ahorros previsionales, y uno empieza a sumar todas las ayudas del gobierno, uno se pregunta, ¿y no hubiera sido mejor y más fácil haber entregado un bono importante, vigoroso, simple? Porque hasta el día de hoy, yo que estoy metido todos los días en este tema y que todos los días tengo que leer noticias y que la gran mayoría de la población está absolutamente desinformada porque le interesa re poco estos temas, yo que estoy todos los días metido en esto, no entiendo quiénes tienen derecho a tal o cual bono. No lo logro entender. Es una majamama que no lo entiende nadie. Eso se llama comunicación. Y la comunicación también parte de los hechos. Se podría haber hecho algo mucho más simple con todos los recursos que se están comprometiendo y no llegar a esta situación. Entonces, estamos en esta situación por culpa del gobierno, digámoslo con todas sus letras, aunque puedan no estar de acuerdo conmigo, porque el gobierno ha manejado pésimo esta ayuda, que por lo demás lo ha manejado tan mal que tenemos que quedarnos callados cuando dice la gente el gobierno no ha llegado con ayuda a la gente. ¡Mentira! Es uno de los gobiernos que ha hecho un mayor esfuerzo fiscal en términos de PIB, si lo comparamos con los países vecinos. Se ha gastado mucha plata, pero se ha llegado mal con la plata, en forma enredada, en forma tarde, de a gotita. Entonces, claro, frente a sacar 1 millón de pesos, 2 millones o 4 millones de pesos, no hay ninguna política pública que pueda competir con eso. Pero efectivamente creo que este gobierno está llegando, no tarde, está llegando a última hora. Cuando está colgando del precipicio, ahí llega el gobierno. Entonces, perdona, pero yo creo que no es de lealtad hacer este tipo de crítica, porque todavía le quedan algunos meses y todavía la pandemia va a seguir y todavía la cosa social está efervescente. Entonces, si los que apoyamos la idea de la centro derecha no hacemos una autocrítica de que lo estamos haciendo mal, le estamos dejando el camino, a mi juicio, a la oposición, pero lleno de flores para que logren su objetivo. Bueno, amigos queridos, en materia política está duro, está bastante duro. Yo creo que esta ha sido una derrota política de proporciones para el gobierno. Yo creo que yo estoy muy pesimista. ¿Qué quieren que les diga? Ya no hay ninguna institución en la cual uno pueda confiar, porque está bien, el Tribunal Constitucional puede fallar como quiera, a favor o en contra, pero negarse a discutir algo que a todas luces se ha sabido siempre que es inconstitucional, cuando leyes que implican fondos lo inicia no lo inicia el Ejecutivo, es inconstitucional. Y el Tribunal Constitucional ni siquiera lo acogió, si aquí no hubo un fallo, ni siquiera lo acogió. Entonces estamos en presencia, querido amigo, de la descomposición total de todas las instituciones públicas. Y eso presenta un panorama súper negro para este país. Lamento tener que seguir siendo pesimista, pero les doy la palabra para que ustedes den su opinión. Fíjate que antes que Ricardo haga su disclosure, que va a ser seguramente muy, como él dice, muy potente. Yo Checho, he estado pensando cómo hilvanar, que es difícil, un comienzo de programa, y uno está, como tú dices, muy perturbado. O sea, uno pareciera como que Chile está bajo la ley de la selva, ¿sí? Porque no solamente el episodio sino que es el teatro del absurdo total. Es como estar en el Far West, así, todo desordenado, campea la insurrección total. Fíjate que si uno quiere decir así 2 o 3 palabras, insultamos a Carabineros, ¿no es cierto? Tú el otro día mostraste un video que se viralizó mientras infraccionaban a un conductor, ¿no es cierto? Cómo insultaba a Carabineros, pero de una manera, y el Carabinero ahí estoico, aguantando maltrato de una institución, ¿no es cierto?, que merece todo el respeto, y que ayer yo me sumo al homenaje que tú hiciste de Carabineros de Chile. No pasa nada, no pasa absolutamente nada, ni un comentario. Ayer escuchaba, no sé si ustedes escucharon, que deambular de madrugada no presenta peligro para la salud, dicen los tribunales. O sea, la autoridad sanitaria ya no es validada. O sea, eso de que hay
hay restricciones, podemos analizarlo, pero cuando se viola la ley, porque dice otro poder que no hay riesgo para la salud y se cambia un poco la composición del cuento, es grave. Bueno, hemos hablado de la macrozona sur, todo lo que pasa allá. Mira, ayer vería, no sé si ustedes vieron un video, 8 kilómetros disparándole a un auto blindado de carabineros y no pasa nada. O sea, le iban disparando como que nada, no hay ni una ley allá. Ya, la autoridad ya ni hablar cómo se insultan. Nosotros tuvimos a la presidenta del colegio médico de la Isquia Siche hace un tiempo atrás en este episodio insultando, tratando de infeliz al ministro. ¿Para qué vamos a hablar de Pamela Giles? Seguramente amerita un bloque especial. Pamela Giles, soez siempre, muy soez, maltrata a todo el mundo con una insolencia que es increíble y sin embargo suben la encuesta. O sea, uno dice, pero... y ayer fíjate que vi un Twitter, no sé tú que eres más tuitero que yo, Checho, donde estaba Isabel Allende, que ella me puede gustar o no políticamente, pero siempre ha sido una dama, tratando de burro en un Twitter o haciendo una caricatura con el presidente. O sea, ya fíjate que después tú mencionas esto del Tribunal Constitucional, donde hay un juez, ¿no es cierto?, del tribunal, Aróstica, que se presenta en un matinal antes del fallo, haciendo opiniones políticas acerca de, no sé cómo decía él, que la verdad que la gente está con problemas y que hay que ayudar a la gente, o sea, como un poco intrometiéndose políticamente un juez que tiene que ajustarse a derecho. O sea, otra cuestión que yo personalmente no sé qué piensan ustedes, pero el voto debe inspirarse no en los problemas de la gente, como decía él, sino que más bien en una cuestión ajustada a derecho. Yo, sinceramente, Checho, me da pena mi país, como tú dices, a mí me da mucha pena, y las autoridades políticas creo yo que son las principales responsables que se esté destruyendo la institución país en general. Son irresponsables, yo lo encuentro espeluznante. Yo no quiero usar otro epíteto porque nos comprometimos a ser cuidadosos, pero por Dios que me dan ganas de utilizarlos todos. Es realmente la anarquía total. Yo estoy igual que tú, preocupado, amargado y muy desilusionado, porque creo que aquí ya estamos realmente en la ley de la selva. Bueno, comparto tu apreciación, Michel. Ha hecho un muy buen resumen de lo que está pasando. Yo le agregaría lo tuyo solamente los medios de comunicación, que no forman opinión real, no colaboran, son más populistas que los políticos. Fíjate que estoy viendo el canal 13 aquí y hay un GC que dice: José es ingeniero y está sin trabajo y espera su tercer retiro. Lleva 20 minutos esa imagen y está Desbordes, está Girardi, está La Tonca ahí. No tengo audio, no sé qué están hablando, pero ¿por qué no ponen que Pedro es ingeniero, está con pega y los 3 retiros los tiene ahorrados? Para describir toda la realidad, porque obvio, si tú pones una persona que está cesante, que no ha recibido ayuda y qué sé yo, validas totalmente el tema de los retiros. Pero acá se le está mintiendo a la gente, se está engañando a la gente y están mucha gente unida para engañar a la gente. No les importa un pucho la gente. Aquí se trata de destruir el sistema de pensiones. ¿Por qué con la misma fuerza que hacen una ley que implique retirar los fondos que son destinados para las pensiones, no hacen una ley para que el Ejecutivo haga un bono universal mucho más importante? Porque eso es inconstitucional. ¿Y lo otro no es inconstitucional? ¿Por qué no van a solucionar problemas donde hay que solucionarlo? Efectivamente hay gente que necesita ayuda, qué duda cabe, pero esa ayuda debe venir del Estado y no de los fondos de las personas que tienen ahorrado para su pensión. Y resulta que, ¿por qué se van por ahí? Porque les interesa destruir el corazón del modelo. Eso es todo. Métanselo en la cabeza, que no lo sigan engañando.